Bien. Vamos a comenzar entonces la audiencia sobre acceso a la justicia de víctimas de violencia y principales obstáculos en la actualidad. Va a exponer la señorita Josefina Letelier, RUT 19.081.767-9. Le pido en primer lugar, independientemente que yo haya leído su identificación, que usted también se identifique con su nombre y su RUT y dé comienzo a su exposición. Ok, ¿se escucha bien? ¿Sí? Bueno, Josefina Letelier, RUT 19081767-9. Quisiera partir por darles buenos días a esta Secretaría de Participación Ciudadana y al Ministro de Fe designado por el Consejo Constitucional, agradeciendo tremendamente esta instancia tan valiosa para poder dar nuestra opinión respecto a este nuevo proceso constituyente. Mi nombre es Josefina Letelier, soy abogada titulada con excelencia académica de la Universidad Católica, soy además directora ejecutiva y presidenta de la Fundación Eloicas. Fundación Eloicas nació el año pasado con acciones dirigidas a responsabilizar a mi ex casa de estudio por vulneración al incumplimiento de normativas educacionales en la tramitación de procesos disciplinarios cuando se vulneran derechos fundamentales. Hoy, Eloicas asesora alrededor de 50 familias a través de todo Chile y le entregamos asesoría jurídica especializada para entregar y poder tutelar sus derechos en distintas sedes. Si bien nuestra fundación es reciente, la cantidad de personas que ha confiado en nuestra labor ha confirmado un panorama verdaderamente abrumador. Y por abrumador lo digo en todo el sentido de la palabra, pues vemos con una claridad casi desoladora un problema de justicia y acceso a la justicia concretamente sistémico, que involucra tanto a las entidades fiscalizadoras como a los tribunales de justicia por igual, dejando a las víctimas de violencia que confían en nosotros en la más abyecta indefensión. Sin duda que en este nuevo proceso constitucional existe un avance bastante significativo para poder entregarle justicia a estas víctimas. Pero como dice el famoso chilenismo, otra cosa es con guitarra. Si no contrastamos esta abrumante realidad con esta propuesta, por muy idílica e idealista que suene, va a ser letra muerta. Por ello, en esta exposición propondré algunas aplicaciones prácticas que siento que son necesarias para el proyecto de nueva Constitución, que podrían evitar que este tipo de problemáticas que nosotros expondremos sigan continuando. Por un lado, postulamos la modificación al artículo 10 y número 110 para asegurar la celeridad de los procedimientos administrativos sancionatorios. La justicia que no llega de manera oportuna no es justicia y no puede aspirar a llamarse como tal. Y la verdad, al menos actualmente, de las víctimas que requieren ayuda a la Superintendencia de Educación Superior lo demuestran. ¿Cuánto cree esta Secretaría que demora un proceso de fiscalización llevado por el fiscalizador? La respuesta es años. Y en el caso de la Superintendencia de Educación Superior son 5 y contando, puesto que nunca, desde que existe la Superintendencia de Educación Superior, ha fiscalizado siquiera una sola vez a las miles de denuncias que se amparan ante su institución. El artículo 10 de la nueva propuesta constitucional obliga a todo aquel que ejerce funciones públicas a dar estricto cumplimiento al principio de probidad, transparencia y rendición de cuenta en todas sus acciones. Pero si no agregamos a esta disposición el ejercicio oportuno y eficaz de las funciones administrativas para proteger a las víctimas, especialmente desde la vereda de una función fiscalizadora, desafortunadamente de poco sirve que sus conductas sean intachables. Les voy a dar un ejemplo real. La historia de Florencia, que acudió el año 2019 a la Superintendencia de Educación Superior y recién a finales del año 2022, es decir, más de 3 años después, recién se ordenó la instrucción del proceso sancionatorio en su favor. ¿Qué significó para Florencia este retraso? La respuesta es simple. Desde que la eliminaron injustamente, no ha podido ejercer su profesión. Ella es doctora y no ha podido ejercer estando en mitad de la pandemia más grave registrada en todo nuestro país. Como bien dijo Voltaire, lo perfecto es enemigo de lo bueno, y bien es sabido que el ejercicio de nuestras labores administrativas está lejos de ejercerse con ese perfeccionismo que Voltaire habría deseado, como para además tener que lidiar con un proceso eterno y revictimizante a extremos casi kafkianos. Así como Florencia son todos los casos. Nuevamente vuelvo a repetir que ninguna de las personas que ha acudido actualmente a la Superintendencia de Educación Superior ha podido obtener justicia. La Contraloría General de la República a este respecto no ha respondido que el ejercicio de la facultad fiscalizadora es discrecional y tememos que desafortunadamente si no agregamos el principio de celeridad como un principio garantizable constitucionalmente, este tipo de criterios se va a mantener,
con todo lo que va a significar para las víctimas que confían en la Superintendencia de Educación Superior como en cualquier otra. El nuevo artículo 11º del proyecto profundiza respecto a la importancia del ejercicio de la función pública, obligando al Estado y a la comunidad política a trabajar por la paz social, considerando que el orden constitucional supone el uso de métodos pacíficos de acción políticos. Nuevamente, esa es otra norma que arriesga a ser letra muerta si nos seguimos cruzando de brazos ante esta apabullante realidad y dejamos que la justicia se diluya en procesos que no llegan a ninguna parte y demoran años en resolverse. Porque la justicia que no llega de manera oportuna no es justicia ni puede aspirar a llamarse como tal. También proponemos las modificaciones al artículo 114 para asegurarle a las víctimas de violencia la tutela efectiva de sus derechos. El artículo 114 de la nueva propuesta constitucional reza: cualquier persona que sea lesionada en sus derechos o intereses por órganos de la Administración de Estado podrá reclamar judicialmente. Esto parece simple, pero no ha sido la respuesta obvia en sede cautelar ante las Cortes de Apelaciones y ante la excelentísima Corte Suprema. Les voy a contar el caso de Lucía, quien tocó las puertas de las Cortes de Apelaciones con un recurso de protección para obtener una protección luego de denunciar a su acosador, que no solo la acosaba a ella, la acosaba a otras 2 personas y no le podía permitir volver al establecimiento de educación superior. La respuesta del tribunal lo halló inadmisible porque consideraba que se tenía que ir antes a la Superintendencia de Educación Superior. Dicho sea de paso, efectivamente se realizó y nuevamente no se ha hecho nada en la materia. Como espero sea de la opinión de todos los oyentes de esta Secretaría, es lamentable que en un presunto Estado de Derecho, donde velamos por, en teoría, métodos pacíficos de acción político, le negamos protección y la tutela de derechos fundamentales a una víctima que, dicho sea de paso, aún no puede retomar sus estudios, sobre pretextos que hay otras vías para poder ejercerlo. La vía de protección y de tutela de derechos fundamentales se ejerce a través de un recurso de protección. Esta no es solo la realidad de la actual Constitución, sino también de la propuesta. La importancia de esta acción es mayúscula y su ejercicio no se puede desentender, menos aún cuando se trata de víctimas que están en una actual situación de indefensión y que requieren de una intervención urgente y inmediata, como es la que ofrece precisamente el artículo 26 de esta nueva propuesta. Por eso, no es admisible que nosotros permitamos que se mantengan este tipo de interpretaciones que son tan lesivas para nuestro orden social y tampoco que lo limitemos al ejercicio a lesiones propias que vienen de organizaciones de administración del Estado y no, cuando ocurre más seguido que no, de organizaciones del ámbito civil. En efecto, si una acción de protección no protege a víctimas de violencia, ¿a quién y para quién realmente está prevista este tipo de acciones? Por eso, así las cosas, es preferible que el mentado artículo rece de la siguiente manera: cualquier persona que sea lesionada en sus derechos o intereses podrá reclamar judicialmente, no pudiendo los tribunales de justicia enervarse su conocimiento sobre pretexto de existir a su respecto acciones administrativas. Por último, me gustaría hacer una serie de especificaciones relativas al deber de transparencia del artículo 10º, inciso 2. La probidad administrativa y la transparencia han sido 2 conceptos que van de la mano, tanto en el proyecto constitucional anterior como en este, porque sin transparencia no existe probidad. Es así de simple. Esta es la única manera en que el administrado puede efectivamente fiscalizar la labor de su fiscalizador y asegurar su congruencia con el apego de la norma que lo inviste de poder. Por ello, es todo un avance que el nuevo proyecto no solo reproduzca esta garantía, sino que la complemente y llene de sentido, entregando un nuevo inciso que reproduzco como sigue. Los órganos del Estado se regirán según el principio de transparencia y acceso a la información, el que asegura acceso efectivo y permanente a la información pública. Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como los fundamentos y los procedimientos que utilicen. Para las víctimas que representamos, esta interpretación hace un mundo de diferencia, porque hay una práctica instaurada en la Superintendencia de Educación Superior a negarle a las mismas denunciantes el acceso a su propio expediente administrativo. Nosotros, defendiendo a estas mismas víctimas, hemos incluso interpuesto recursos de amparo de información ante el Consejo de Transparencia y solo meses después logramos poder acceder efectivamente a estos expedientes. De esta manera, pese a que estos derechos y garantías efectivamente están reconocidos tanto en la Constitución como en la ley, son burlados por la administración pública. ¿Cómo se puede esperar que un administrado que se defienda respecto de actuaciones de los funcionarios de administración pública, si en primer lugar no los conoce y más aún solo los puede conocer luego de varios meses de que son efectuados? La verdad es que es imposible. Considerando lo anterior, es tremendamente relevante que también se garantice el acceso a la información a aquellas personas que tienen la calidad de interesados en un procedimiento administrativo sancionatorio y que los funcionarios que nieguen este derecho sean sujetos a responsabilidad por faltas a su probidad administrativa.
En una época de crisis de la fe pública, estos son derechos y garantías y precisiones que son mínimas para asegurar un avance efectivo en el camino hacia la defensa efectiva de las tutelas de los derechos fundamentales y para realmente que hablemos con propiedad para el acceso a la justicia. Estos son parámetros esenciales que no solo requieren urgentemente Florencia, Lucía o cualquier otra persona que el día de mañana quiera de nuestra asesoría jurídica, sino que realmente es un parámetro mínimo para cualquier otra víctima de violencia que el día de mañana tendrán que utilizar este tipo de vías para poder alcanzar justicia, independiente de su género, edad, raza y condición a lo largo de todo nuestro país. Muchas gracias.